Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva lección de cálculo diferencial. En esta vez vamos a ver el concepto de derivada, la derivada de una función. La derivada viene siendo la pendiente de la tangente de la gráfica de una función en algún punto de ella. O sea, viene siendo un número, ¿no? Un número que representa la pendiente de la tangente a la gráfica de una función en algún punto. Vamos a ver esto con ejemplos para que quede más claro. Entonces, supongamos que tenemos la función o ejemplos f de x igual a x cuadrada, ¿sí? O y igual a x cuadrada, es lo mismo. Su gráfica, pues más o menos, ¿no? Ahorita no interesa hacer exactamente la gráfica, pues sería una parábola, ¿no? Vamos a suponer que sea así, una parábola con vértice en el origen. Aquí estaría el vértice. Y bueno, entonces por ejemplo, si aquí tuviéramos el valor de 3 de x, a este valor de 3 le corresponde un valor de y. Si sustituimos aquí la x, sería 3 al cuadrado, quedaría 9, ¿no? 3,9 sería este punto, ¿sí? Y en este punto podemos tener una tangente, que sería una línea que toca a la gráfica en ese punto solamente. Esa sería una tangente. Entonces, la pendiente de esta recta es lo que llamamos derivada. Derivada de la función x cuadrada. Así se dice, derivada de la función x cuadrada en x igual a 3. En x igual a 5, más adelante, pues va a tener otra recta y va a tener otra inclinación diferente a la de esta recta. Y por lo tanto va a ser otra derivada. O por ejemplo, por acá por la izquierda, supongamos que aquí fuera menos 4. La y aquí va a ser 16, ¿verdad? Al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16. Y en este punto pues va a haber otra tangente que igual que la anterior va a tener su pendiente, ¿sí? Y esa va a ser la derivada en x igual a menos 4, la pendiente de esta recta, que va a tener un signo negativo porque si se fijan, esta es una recta inclinada hacia el lado izquierdo, mientras que esta está inclinada hacia el lado derecho, debe tener un signo positivo. Bueno, hay un problema para determinar la pendiente, porque tenemos una fórmula que nos dice que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta fórmula la podemos usar cuando sabemos dos puntos de la gráfica de la recta, ¿sí? Cuando conocemos dos puntos, que sería x1, y1 y x2, y2. Esos serían los dos puntos, las coordenadas de los puntos, y por lo tanto eso me va a dar la pendiente. Sin embargo, aquí con estas tangentes solo tenemos un punto, un solo punto, no tenemos dos. Ahí tenemos un problema entonces para poder calcular la derivada, ¿no? Porque la pendiente, la tangente solo implica un punto y no dos. Lo que podríamos calcular más fácil sería la derivada, perdón, la pendiente de una secante, ¿verdad? Si hubiera otro punto acá adelantito, vamos a suponer, aquí va a tener, otra tangente.
en ese punto, ¿sí? Y esta va a tener pues otra pendiente. Ay, perdón, la puse como tangente. No quería ponerla como tangente, sino como secante. O sea, con este otro punto adelantito y este de abajo podría formar una recta secante, ¿sí? Una recta que atraviese ambos puntos. O sea, este de aquí de abajo y este de aquí de arriba, ¿sí? La recta roja sería una recta secante, mientras que la recta azul sería una recta tangente. La recta secante sí puedo calcular su pendiente, porque tengo dos puntos, pero de la tangente no. Pero vamos a ver ahorita cómo calcularlo, porque es la que nos interesa. La derivada es la pendiente de la tangente, es la que nos interesa, la de la recta azul. Y ahí es donde va a entrar el concepto de límite, lo vamos a aplicar. Pero vamos a empezar teniendo la pendiente de la secante, porque de esta tenemos dos puntos, ¿sí? Y vamos a suponer que el punto que está acá adelante, bueno, vamos a formar aquí un triángulo. Vamos a suponer que la distancia aquí le vamos a llamar delta x. Delta x. La distancia de este lado. O sea que si aquí vale 3 la x, aquí en este punto de acá, aquí, va a ser 3 más delta x. En este punto la x vale 3 más delta x, porque delta x es la distancia esta, ¿no? Bueno, ¿cómo determinamos la pendiente de la secante? Vamos a sacar la pendiente de la secante primero, pues con la fórmula esta que tenemos aquí. Y2, vamos a suponer que Y2 es la Y de acá de arriba. ¿A qué sería igual la Y de acá de arriba? Pues aquí tenemos la fórmula de la gráfica. Y es igual a x cuadrada. Entonces y sería x cuadrada, pero ¿cuánto vale x aquí? En este punto vale 3 más delta x, entonces voy a poner 3 más delta x al cuadrado. Eso es lo que vale y en este punto. Y2 va a ser menos y1, que sería la y del punto de abajo, que sería el 3. Lo divido eso entre x2, dice aquí abajo x2 sería el punto de aquí, el valor de x de aquí, del punto de arriba, que sería 3 más delta x, ¿sí? Y le voy a restar eso a eso x1, que sería este 3. Se lo resto. Entonces vamos a simplificar un poquito esto. El cuadrado de esto quedaría 9 más 6 delta x más delta x al cuadrado menos 3. Y abajo quedaría, este se elimina, quedaría delta x nada más. Arriba quedaría 9 menos 3, se simplifica y queda 6. Vamos a ponerlo en orden. Delta x cuadrada más 6 delta x más 6. Este 6 sale de 9 menos 3. Todo entre delta x. Esto entonces es lo que queda de la pendiente de la secante. Es la pendiente de la recta roja, ¿sí? De la recta de color rojo. Y fíjense que le estamos llamando delta x a la distancia en x entre los dos puntos, entre este punto de arriba y este punto de abajo, que es el punto en el que es tangente la recta de color azul, la tangente, ¿sí? En 3. Fíjense bien, para obtener la pendiente de la secante vamos a hacer
la pendiente de la tangente, perdón, la pendiente de la tangente, que es esta, la tangente, la recta azul, podemos obtenerla a partir de la pendiente de la secante, que es la recta roja. ¿Por qué? Porque imagínense que este delta x, esta distancia entre los dos puntos estos, se hiciera más pequeña, cada vez más pequeña, hasta que llegue prácticamente a cero. Cuando el delta x tiende a cero, pues estos dos puntos prácticamente se van a juntar, los dos van a estar bien juntitos, van a estar bien cerca uno del otro, que prácticamente la secante y la tangente van a ser la misma línea. O sea, el valor de la secante, de la pendiente de la secante, se va a acercar al valor de la pendiente de la tangente, de manera que tienden a ser la misma línea. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el delta x la línea esta, la distancia horizontal aquí, tienda a cero. Entonces, la fórmula va a ser, pendiente de la tangente es el límite cuando delta x tiende a cero de la pendiente de la secante. Pero la pendiente de la secante es todo esto. Entonces va a quedar igual esto a límite cuando delta x tiende a cero de todo esto. Delta x cuadrada más 6 delta x más 6 sobre delta x. Esta es la fórmula la fórmula que nos daría la pendiente para esta gráfica, ¿verdad? En x igual a 3. Exactamente en x igual a 3. Perdón, esto no debe ir. No se preocupen. Voy a borrar. Entonces, simplemente hay que calcular ahora el límite este límite. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar acá la pendiente de la tangente. Va a ser igual entonces al límite cuando delta x tiende a 0 de esto. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? Lo voy a bajar igual sobre delta x. ¿Qué pasa con este límite? ¿Hay algún problema? Pues que si yo sustituyo el 0, simplemente aquí delta x lo reemplazo por el 0, me va a quedar división entre 0, y eso no se permite en matemáticas. Entonces debo buscar simplificar esto de manera que se elimine delta x. Qué raro que no se me haya simplificado desde el principio. Perdón, aquí me equivoqué. Este era 9. Este 3 era 9. Porque se supone que y es x cuadrada, ¿no? Entonces, la x para este punto de arriba era 3 más delta x, ¿no? Y se elevó al cuadrado. Y la x para el punto de abajo es 3. Pero también lo tenía que haber elevado al cuadrado, este 3. De manera que aquí era 9. Y se eliminan estos dos 9 en realidad. Por lo tanto, este 6 no queda. Quedaba 0, la resto. O sea, lo que queda es esto nada más. Voy a borrar acá el 6. Acá también. Entonces, en realidad es esta el límite que hay que calcular para obtener la pendiente de la tangente. Y si se fijan, ya queda, porque se puede dividir entre delta x estas dos partes y nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x
más 6. Sí, o sea, delta x cuadrada entre delta x queda delta x. Y 6 por delta x entre delta x, pues se elimina el delta x y queda el 6 nada más. Y aquí ya podemos sustituir el 0 en delta x más 6, pues quedaría 6, ¿no? Quiere decir que la pendiente de la recta azul, que es la tangente, ¿verdad?, es 6. ¿Sí? Tiene que ser 6. Entonces fíjense, con un límite, aquí estamos aplicando el límite, sacando el límite de la pendiente de la secante cuando delta x tiende a 0. O sea, ¿a qué tiende la pendiente de la secante, la roja? Cuando el delta x, que es la distancia entre estos dos puntos en x, esta distancia horizontal, ¿verdad?, entre los dos puntos, cuando tiende a 0 esa distancia, pues la recta secante tiende a ser igual a la tangente. Entonces la pendiente de la tangente va a ser igual a la pendiente de la secante. Pero cuando se acerca a 0 el delta x, o sea que hay que sacarle el límite a la pendiente de la secante. Eso es lo que hicimos aquí, sacarle el límite a esto, la pendiente de la secante, y nos da la pendiente de la tangente. Entonces esto, fíjense, lo acabamos de hacer para un valor de x, pero lo podemos hacer en general para cualquier punto de una función cualquiera, no solo de esta función x cuadrada, sino una función x cúbica, seno de x, tangente, logaritmo de x, o sea, la función que sea y en el punto que sea, podemos obtener una fórmula que nos dé la derivada, ¿verdad?, para cualquier valor, y no como aquí, que solo lo hicimos para un valor, para el 3, ¿verdad?, x igual a 3, y para la función x cuadrada. ¿Cómo hacerlo para todos o cualquier valor, no? Pues vamos a seguir un procedimiento muy parecido a esto que acabamos de hacer, solo que en lugar de ponerle una función como x cuadrada, le voy a poner cualquier función, ¿sí? En vez de ponerle un número determinado, le voy a poner una x, ¿sí? Aquí en vez de 3 sería una x, para indicar que puede ser en cualquier punto de la recta del eje x. Entonces vamos haciendo eso. Le vamos a llamar a esto deducción de la fórmula de la derivada. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es suponer una gráfica cualquiera. La voy a poner aquí una sección, ¿no?, así, en donde vamos a tener dos puntos y vamos a tener una recta de tipo secante, ¿no? Secante. Y aquí en este punto de abajo se supone que va a haber una tangente. Entonces, y entre estos dos se forma un triángulo aquí. Y esta distancia es la que le vamos a llamar delta x, ¿sí? Entonces aquí va a ser x, y aquí la x va a valer x más delta x. Aquí la y, ¿cuánto va a valer la y? Simplemente f de x, ¿sí? Y acá, ¿cuánto va a valer la y? Pues f de x más delta x, ¿sí? Así la vamos a representar a la y del punto de arriba, f de x más delta x, porque la x de este punto de arriba es x más delta x, ya que la distancia a esta le estoy llamando delta x, ¿sí? Y aquí es x. Las coordenadas de este punto de aquí de abajo sería x, f de x.
Y la de este punto de arriba sería x más delta x, f de x más delta x. Bueno, entonces hacemos algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Sacamos primero la pendiente de la secante. ¿A qué es igual la pendiente de la secante? Pues y de aquí de arriba, vamos a tomar la y de aquí de arriba, sería f de x más delta x. Esa es la y de este punto, menos la y del punto de abajo, de este punto de abajo. ¿Cuál es la y? F de x nada más, ¿sí? Entre la x del punto de arriba sería x más delta x, menos la x del punto de abajo, pues sería x menos x. Aquí se simplifica abajo, arriba nos queda igual, y abajo nos queda, se elimina esto, nos queda nomás delta x. Bueno, entonces ahora decimos que la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la secante. O sea, la pendiente de la tangente no es lo mismo que la pendiente de la secante, sino que más bien es el límite cuando delta x tiende a 0, cuando esta distancia, pues, entre los dos puntos, medida así de manera horizontal en x, cuando esta distancia se va haciendo más pequeña, quiere decir que los puntos están más cerca. Este punto va a estar más cerca de este otro. Y las dos rectas se van a parecer mucho. O sea que van a ser, las pendientes van a ser iguales los dos. Pero tiene que haber ese movimiento, ¿no? De esa tendencia de que delta x se acerque a 0 para que puedan haber esa igualdad en las dos rectas. Entonces quiere decir que yo puedo obtener la pendiente de la tangente, que es la derivada, ¿sí? Si saco el límite a esto, a pendiente de la secante, que pendiente de la secante es esto que acabamos de obtener. Lo obtuvimos con la fórmula de pendiente de una recta, ¿sí? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Nos quedó esto. Entonces aplicamos el límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto. Y esta sería la fórmula. Aquí no podemos hacer más porque no sabemos qué es f de x. Entonces nos queda como fórmula de esta forma. Esta es la fórmula de la derivada, ¿sí? Entonces la vamos a aplicar a diferentes problemas, dependiendo de qué sea f de x, ¿verdad? Y en qué punto queremos encontrar, en qué punto, el punto sería el valor de x. Vamos a poder encontrarla. Vamos comprobando si es correcta esta fórmula, aplicándola para el mismo ejemplo que vimos ahorita. Acá la función era x cuadrada. Bueno, vamos a usar ahora esta formulita que es para todas las funciones. A ver, vamos a suponer f de x es x cuadrada, ¿sí? Vamos a sacar la derivada entonces, o sea, la pendiente de la tangente. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Bueno, hay que obtener estas partes. F de x más delta x, ¿qué sería? X más delta x. Pues hay que sustituir en la x más delta x. Se eleva al cuadrado ese. Bueno, hay que elevarlo al cuadrado. Bueno, o lo dejamos así, ¿no? ¿Qué más? Pues ya sacamos las partes de arriba aquí. Vamos entonces a ya obtener la pendiente de la tangente. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que sería esto, ¿verdad? X más delta x al cuadrado, x más delta x al cuadrado, menos x cuadrada
es f de x entre delta x. Muy bien. Vamos a simplificar elevando al cuadrado aquí. Sería x cuadrada más 2 delta x por x más delta x al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Menos x cuadrada, ¿no? Entre delta x. Aquí esta es x cuadrada, se elimina y nos queda entonces límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto, ¿no? Esto entre esto. Pero aquí este delta x entre esta delta x se elimina y aquí uno de estos dos se elimina, nos queda uno solo. Entonces nos va a quedar, aquí nos queda 2x queda más delta x. 2x más delta x. Bueno, ahora sí puedo aplicar el límite. Sustituyo el 0 en delta x. Entonces sería 2x más 0. O sea que sería 2x el resultado. O sea, quiere decir que la pendiente de la tangente en cualquier punto va a ser 2 por x. En cualquier punto, fíjense, en cualquier valor de x, aquí hay una formulita para obtener la pendiente de la tangente. ¿Cuánto nos había salido en x igual a 3? La pendiente en x igual a 3. Nos salió 6. Que es lo mismo. 2 por 3, 6. ¿Sí? Y así esta fórmula nos los va a dar para cualquier valor de x. O sea, si por ejemplo el menos 4 va a ser entonces 2 por menos 4. 2 por menos 4 sería menos 8. Esa sería la pendiente aquí en este punto. En este punto de la gráfica. ¿Sí? O sea, acabamos de obtener la derivada en cualquier valor de x. No solo en un valor de x. Con esta fórmula podemos obtener la derivada en cualquier valor de x. Entonces, lo vamos a poner acá. Le vamos a llamar y', ¿no? Y con una comilla sería 2x. O también se le puede llamar f' de x. Es 2x. Es el resultado. Si ustedes quisieran saber cuánto va a valer la pendiente en x igual a 0, por ejemplo, 0, que sería el vértice, pues aquí la tangente, ¿cuál sería en el vértice? Pues sería el mismo eje x, que está horizontal. ¿Y qué pendiente tiene una línea horizontal? Pues ya sabemos que es 0. Entonces, ¿qué pasa si aquí le ponemos 0 a la x? Porque aquí la tangente en el vértice es en x igual a 0. ¿Sí? Entonces le tenemos que sustituir aquí 0. 2 por 0, 0. Quiere decir que la pendiente en x igual a 0, la pendiente de la tangente es 0. Correcto, porque es una línea horizontal. Miren, véanla. Pero no solo esta fórmula nos da la derivada en cualquier valor de x, sino que nos lo da para cualquier función f de x que le demos. Muy bien, les voy a dejar un reto, digamos un problemita. Obtener, por ejemplo, la misma pendiente de la tangente, ¿no? O la derivada, ¿no? Con esta fórmula. Obtener la derivada para f de x igual a 3x cúbica más x. Bueno, no, es demasiado. X cuadrada
menos 1, ¿no? En x igual a 5, como una tarea, ¿no? Obtener la derivada para f de x, 3x cuadrada menos 1, o sea, ya no va a ser x cuadrada nada más, va a ser 3x cuadrada menos 1, en el valor de x igual a 5. O sea, primero van a obtener la derivada en forma general, ¿verdad? Así, y después le sustituyen en la x el valor de 5, ¿sí? Para obtener ya un valor determinado de la pendiente, ¿no? Que es la derivada. Muy bien, entonces esto sería todo por esta clase. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.